Bueno, esta es una última serie de videos que les voy a mostrar sobre amplificadores operacionales. El último tema que quería comentarles es acerca de los efectos de continua del amplificador operacional. Los efectos de continua, digamos, son un apartamiento, uno los puede modelar como un apartamiento del amplificador ideal respecto de sus condiciones justamente ideales, ¿sí? Así como nosotros teníamos el modelo del amplificador ideal, que consistía en una fuente de tensión con una ganancia, y además teníamos una RI que la consideramos en su versión ideal infinita. Teníamos esta ganancia que en su versión ideal también era infinita, y también teníamos una resistencia, que está dentro, que es R0, que la considerábamos 0. La distinta complejidad del modelo que uno utilice, depende de lo que uno quiera analizar. En general, uno para análisis preliminares utiliza los modelos ideales, ¿sí? O sea, el modelo ideal, donde R es infinito y toda esta cuestión. La realidad, o sea, los circuitos, los operacionales reales, además de tener estos tres parámetros, tienen lo que se llama defectos de continua. Estos defectos de continua se originan en la fabricación de los dispositivos y consisten en tres cosas. La primera es la tensión de offset. La segunda son las corrientes de offset, o mejor dicho, corrientes de polarización. Y a partir de estas se puede definir lo que se llama la corriente de offset. Corriente de offset. ¿Cómo nosotros vamos a analizar estos apartamientos respecto del modelo ideal de amplificador? No va a ser tan complicado, porque nosotros vamos a poder agarrar el modelo ideal del amplificador, menos más, como lo necesitemos considerar, ¿sí? Con el valor de resistencia, de ganancia y de resistencia de salida que nos convenga. En general la vamos a tomar ideal, ¿sí? Para los análisis preliminares. Y los defectos de continua nosotros los vamos a poder modelar de la siguiente manera. Vamos a ponerle acá una tensión que vamos a llamar BOS. Le vamos a asignar una polaridad. Esta va a ser la tensión que modele la tensión de offset. Para los análisis, obviamente, cada fuente de tensión tiene que tener polaridad, pero en realidad nosotros en el circuito integrado no vamos a saber cuál es el lado positivo o el lado negativo. Entonces con eso nosotros vamos a poder modelar la tensión de offset. Las corrientes de polarización están o se pueden modelar en realidad como sendas corrientes que salen o que entran, ¿sí? O hacia los pines de entrada del amplificador. Por ejemplo, esto es una fuente de corriente independiente que le voy a llamar IP-, y acá voy a poner, lo voy a poner para arriba. Si esta sale, esta también va a salir, y esta se va a llamar IP+. Como les digo, este modelaje de los defectos de continua es apropiado y es relativamente bueno, ¿sí? Para representar los defectos del circuito integrado
a la entrada del amplificador. ¿Cómo nosotros vamos a analizar esto? ¿Cómo vamos a incorporar esto a nuestros análisis? Bueno, lo que vamos a hacer es directamente decir, bueno, yo tengo acá en esta posición un amplificador ideal, ¿sí? Y vamos a generar una especie de amplificador defectuoso, cuyos pines de entrada van a ser estos que están acá. Este va a ser el pin más, vamos a ponerle más, y este va a ser el pin menos, ¿sí? Este se corresponde con este, vamos a ponerlo así. Ahí y ahí, ¿sí? Entonces en el interior de este amplificador defectuoso van a estar dos cosas: los defectos de continua y mi amplificador ideal tal como yo lo conozco y sé cómo analizarlo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos... bueno, la primera... la cosa que yo les quería comentar son los órdenes de magnitud y cuáles son las características de estos parámetros. Esta tensión va a estar en el orden de VOS, en el orden de los milivolts, algunos milivolts, ¿sí? Mientras mayor calidad tiene el amplificador, menor es su tensión de offset. Estas corrientes de polarización, IP más menos, van a estar en el orden de, vamos a poner acá, vamos a aclarar, para los amplificadores operacionales ordinarios. 741, 358, etc. Hay amplificadores de mayor calidad en donde estos parámetros son mucho menores. Pero esta corriente es del orden de 200 nanoamperes. Una característica que tiene esta tensión es que, primero, no sabemos realmente, cuando nosotros sacamos el amplificador del cajón, no sabemos para dónde está el más, si está para acá, para acá. La corriente de polarización para una determinada tecnología, esta vamos a poner bipolares, con transistores bipolares están construidos estos. Para amplificadores hechos con transistores bipolares, estas corrientes, sí, en realidad son para adentro, no para afuera. Para otras tecnologías, por ejemplo MOSFET, pueden estar para adentro o para afuera, uno puede no saberlo. Y lo que tiene esta tensión es que varía con la temperatura, ¿sí? Esto tiene una variación con la temperatura que hace que esto sea inestable, ¿sí? Si a una temperatura esto tiene 2 milivolts de offset, a otra temperatura puede tener menos 2 o 1 o 10, ¿sí? Eso es un problema. Y la otra característica con respecto a la corriente de polarización es que la diferencia entre la IP más y la IP menos siempre es mucho menor que IP más o IP menos. Entonces lo que quiero decir es que delta IP va a estar en el orden de 20 nanoamperes, ¿sí? Como para tener una idea. La diferencia entre una y otra se llama, esta que está acá, se llama corriente de offset. Offset. Así como la tensión de offset representa el desbalance de tensión entre un punto y otro, la corriente de offset representa el desbalance entre las corrientes de polarización en el pin más y en el pin menos. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar cómo podemos tener en cuenta o cómo repercuten estas tres cosas en nuestros circuitos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para analizar cómo repercuten los parámetros de offset en nuestros circuitos?
Si yo, por ejemplo, agarro la topología no inversora, más o menos, este es BI, B0, R2, R1, nosotros sabemos que la tensión B0 debida a BI era igual a BI por 1 más R2 sobre R1. Ahora, ¿qué pasa si yo considero, si quiero ver qué es lo que pasa cuando yo pongo un amplificador que tiene defectos de continua? En particular, la tensión de offset. Bueno, lo que tengo que hacer, primero que nada, es, acá voy a tener un circuito donde entra BI, sale B0, pero además va a estar BOS. Entonces, ¿cómo analizo yo, dado que es un circuito lineal, el efecto de BOS sobre B0? El efecto de BI ya lo conozco, es este. Si yo quiero analizar el efecto de BOS sobre B0, lo que tengo que hacer es pasivar la tensión BI, porque su efecto ya lo analicé y no me interesa. Entonces, pasivo la tensión BI. Y ahora, lo que voy a hacer es agregar el efecto de mi tensión de offset. ¿A dónde? Bueno, yo lo que dije es reemplazar el amplificador ideal por el amplificador defectuoso, poniendo el defecto que yo quiero analizar, ¿no? Entonces, lo voy a repetir acá el circuito, acá voy a tener más, menos, y entonces dije que en el pin más o en el pin menos, ¿sí? Esto se puede poner así, BOS, y este sale por acá, o se puede poner abajo, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Acá está BOS, con el más acá o el más acá, donde ustedes quieran. No importa dónde lo pongan. Sí importa que lo pongan porque si no, no se puede hacer Kirchhoff, ¿sí? Pero no importa dónde lo pongan porque en realidad nosotros no vamos a saber cuál va a ser la polaridad del desbalance, ¿sí? Entonces, lo ponga arriba o abajo, me va a servir igual para analizarlo, ¿sí? Entonces, agrego mi defecto, el defecto que yo quiero analizar, y esto ahora va a ser mi amplificador operacional defectuoso, ¿sí? Este va a ser el pin más, este va a seguir siendo el pin más, este va a seguir siendo el pin menos, ¿sí? Y acá yo voy a tener un amplificador ideal, amplificador operacional ideal. ¿Cómo lo voy a analizar? O sea, ¿cómo voy a tener en cuenta esto? Y, digamos, en principio para los análisis preliminares, como yo les dije, esta tensión va a ser 0 volt, ¿sí? Entonces, agarro este amplificador defectuoso y copio el circuito que está acá, ¿no? R2, R1, esto lo mando al pin menos y esto lo mando a 0 porque pasivé mi fuente de señal. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo analizar esto? Fíjense una cosa. Si yo acá tengo 0 volt, acá tengo 0 volt, acá tengo 0 volt, y acá, sobre R1, ¿qué tensión tengo? ¿Cuánto vale B1? Y fíjense, la polaridad, la BOS, tiene el más en 0 volt. O sea que esto sería el positivo de BOS. Y el negativo está en este mismo punto. BOS. Entonces, ¿cuánto vale B1 respecto de BOS? B1 es igual a menos BOS. Bien. Con la tensión sobre R1, yo puedo tranquilamente ver cuánto vale la corriente sobre R1. ¿Sí? Esta corriente
que es I igual a B1 sobre R1, la puedo calcular como menos BOS sobre R1. Perfecto. Si yo considero que por este pin no entra corriente, porque estoy considerando que este es ideal, ¿sí? Esa corriente I tiene que venir por acá. I. Entonces, ¿cuánto vale B0? Y B0 es esta corriente multiplicada por las dos resistencias. I por R2 más R1. ¿Pero cuánto vale I? Menos BOS sobre R1. R2 más R1. Entonces, ¿qué pasa? Menos BOS, 1 más R2 sobre R1. Entonces, fíjense que el efecto de B0 sobre B0 de BOS es que se amplifica, en la misma cantidad que se amplifica la señal, se amplifica la tensión de offset, ¿sí? Qué sé yo, si esto gana 100 y esto vale 2 milivolts, bueno, entonces voy a tener 200 milivolts de continua en mi salida, ¿sí? Y eso es indeseable. Bueno, es lo que tenemos, es decir, nos tenemos que tener presente que parte de la tensión continua que haya a la salida se va a deber a la BOS y no se va a deber a la tensión de entrada. El problema de esto es que uno no sabe cuánta tensión va a tener, porque lo que especifican los fabricantes es una cota, ¿sí? Dice que la tensión de offset, el módulo, va a ser menor que tantos milivolts, por ejemplo 2 milivolts. Pero pueden ser 1, pueden ser 0,5 o puede ser 0,01 en un dado momento. Entonces nosotros tenemos incertidumbre respecto de cuál va a ser el aporte de la tensión de offset en la tensión B0. Digamos, hay alguna que otra técnica que ustedes la van a ver en uno de los ejercicios de la práctica donde digamos, se agregan resistencias, se agrega una resistencia en particular para poder no anular el efecto de la tensión de offset, pero sí el efecto de las corrientes de polarización sí se puede disminuir. Un efecto más severo de los parámetros de offset, en particular de la tensión de offset, es si yo tengo un integrador, por ejemplo. Fíjense, ¿ves nomás? Yo tenía mi integrador, este era BI, y acá tenía yo un capacitor. Bueno, si quiero ver cuál es el efecto de la tensión de offset, voy a eliminar a BI, la voy a poner a tierra, y voy a poner acá mi tensión de offset, ¿sí? Voy a omitir dibujar todo de nuevo, digamos, el triangulito más grande. ¿Qué pasa? Fíjense, amplificador ideal. Este es ideal. Este es el defectuoso. Fantástico. Entre este punto y este punto hay 0 volt. ¿Cuál es la tensión que está aplicada sobre esta resistencia? Y acá tengo este punto, está 0 volt. Este punto está esta resistencia y esta está 0 volt, con lo cual esta tensión B1 es igual a ¿quién? Y es igual a BOS. ¿Y cuánto vale? Vamos a poner, si puse el más acá, la corriente la voy a elegir para allá. ¿Y cuánto vale ahí? Y vale B1 sobre R1. ¿Cuánto vale B1? Vale BOS. BOS sobre R1. Fenómeno. Como no entra corriente, voy a considerar que no entra corriente ni sale por el pin menos, por las entradas del amplificador, esta corriente va a venir por el capacitor. Entonces, esta IC va a ser igual a BOS sobre R1. Ahora, ¿qué pasa con la tensión en el capacitor? Supónganse que yo mido
la BC. La BC es 1 sobre C, la integral de IC diferencial de T. Ahora, ¿qué pasa si yo, esa corriente es esta que está acá? BOS sobre R1 por diferencial T. Esta corriente es constante. Esto es una continua, ¿sí? Tensión continua genera corriente continua y voy a estar integrando una corriente continua. ¿Qué va a pasar con la tensión en el capacitor? Y si yo arranco con el capacitor descargado, ¿sí? Esto es BC y esto es el tiempo, dependiendo de la magnitud de BOS, si es grande o chica, siempre con su cota de, que me dice el fabricante, el módulo de BOS menor que BOS máximo, ¿no? Digamos, puede crecer despacito, no se le olvide que la integral de una constante es una recta. Puede crecer despacito, puede crecer rápido, o incluso puede ser negativa. Si la polaridad está invertida, puede venir por acá o puede venir por acá. ¿Hasta dónde va a ir? Y bueno, si yo lo espero suficiente tiempo, el amplificador, ¿sí? Este amplificador que yo voy a poner acá, va a estar alimentado, por ejemplo, con 12 volt y menos 12 menos 12 volt. ¿Sí? Quiere decir que en la salida no va a poder tener una tensión mayor a 12 volt ni menor a menos 12. Y entonces supónganse que esto es 12, esto es menos 12. Si la integración de la corriente viene por acá y llega a 12 volt, no va a seguir subiendo, se va a lo que se llama saturar la salida. La salida se satura al mayor valor de, o a uno de los valores de alimentación, al positivo o al negativo. En el caso de que la recta o de que la integración sea más lenta, esto va a venir por acá, pero va a llegar un tiempo que se va a terminar saturando, ¿sí? La saturación inutiliza el amplificador ya no se comporta como un sistema lineal. Entonces el problema que tiene el offset sobre el integrador es bastante severo porque directamente lo inutiliza. Bueno, y en cuanto a las corrientes, tanto de polarización como la de offset, para analizarlo vamos a usar este modelito. Cada una de estas fuentes, siempre lo que conviene, dado que estamos en presencia de un circuito lineal, nos va a convenir analizar una a la vez, ¿sí? Usando superposición, pasivamos una, analizamos el efecto que tiene IP- sobre la tensión de salida y después pasivamos esta y vemos cuál es el efecto que tiene IP+ sobre la tensión de salida. La corriente que nosotros llamamos de polarización, en las hojas de datos figura como bias current, ¿sí? Generalmente tiene este nombre, IB, y se entiende que es el promedio entre el valor de corriente de polarización en el pin más y el pin menos, ¿sí? Es el valor el valor promedio. Mientras que la corriente de offset o corriente de desbalance, que tiene el nombre en general IOS en la hoja de datos, es el módulo de la diferencia entre las dos. Por eso que yo les decía, no se sabe cuál va a ser mayor que cuál, ¿sí? No se puede saber el signo de este desbalance. Lo que sí vamos a poder ver en las hojas de datos, hasta de los amplificadores más ordinarios, es que la corriente de desbalance siempre es mucho menor que la corriente de polarización, ¿sí? Es decir, que están bastante bien balanceadas la IP más y la IP menos en cuanto a su valor. Este número yo les pongo acá 10, es estimativo, digamos, puede ser un poco menor, pero no mucho menor. De hecho, como decía yo anteriormente, mientras la corriente de polarización es del orden de los 200 nanoamperes en un aplicador operacional berreta, la corriente de offset es 10 veces menos, 20 nanoamperes, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a ver cómo se analiza esto. Bueno, entonces tenemos nuestro amplificador. Supongamos que yo quiero analizar, tengo una topología no inversora como la de recién, ¿no? Entonces, mis resistencias externas, ¿cómo van a ser? La inversora, acuérdense, era menos, acá yo tenía BI, que lo voy a pasivar, no me interesa, R1, R2, y acá tengo B0, más, y el más Battier. Bueno, entonces voy a poner estas resistencias acá. Vamos a hacer así, para que se vea mejor. Voy a poner el menos acá, el más acá. Bueno, esta va a ser ahora IP más, y esta va a ser IP menos. Y ahora pongo entre el pin menos y la salida R2. Pin menos y la salida tengo R2. Entre este pin y 0 volt tengo R1. Bueno, R1. La pongo así, porque no me queda lugar. Y el pin más queda a tierra. A tierra acá. Bien, entonces, lo que yo quiero analizar es cómo repercute tanto IP menos como IP más en B0. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una tensión de salida total que va a ser el efecto de B0 debida a IP menos por superposición, ¿no? Más la B0 debida a IP más. Bueno, voy a analizar qué pasa con la IP más, ¿sí? B0 debida a IP más. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo pasivo esta, ¿no? La corriente pasivada es un circuito abierto. Entonces, saco esto y esto me queda así y esto me queda así. Fenómeno. ¿Cómo analizo esto? Bueno, acá voy a tener una corriente 0, porque lo estoy considerando ideal. Bien, entonces esta IP más, que tiene que circular por algún lado, circula por acá. Esta corriente que circula por acá sale de tierra, o sea que esta corriente está circulando entre un cortocircuito, básicamente. Con lo cual no genera ninguna tensión en este punto, ¿sí? De hecho, este punto está a tierra. Con lo cual, si este punto está a tierra y epsilon es 0, vamos a poner acá epsilon igual a 0, si este punto está a tierra, este punto está a tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tensión que cae sobre R1? Y si esto es tierra y esto es tierra, 0 volt. En consecuencia, ¿qué corriente va a circular por R1? 0 amperes. Esta corriente que es 0, bueno, se suma a esta que es 0, dando como resultado esta que es 0. ¿Sí? Esta viene por acá, 0 amperes, fenómeno. O sea que no hay caída acá, no hay caída acá. Y la tensión B0, yo la puedo recorrer por acá, así. ¿Y qué me dice esto? Y que menos epsilon, que es 0, ¿sí? Estoy recorriendo hacia allá, de más a menos, menos epsilon que es 0, de menos a más I por R2 que es 0, menos B0 es igual a 0. O sea, menos B0 igual a 0 en definitiva, con lo cual B0 igual a 0. Quiere decir que el efecto de IP más sobre la tensión de salida es nulo, ¿sí? No tiene efecto en esta topología, ¿no? Esta es 0, fenómeno. Ahora voy a considerar la otra corriente de polarización. Entonces esta la pasivo
esta la pasivo, voy a borrar todo esto, y ahora voy a poner mi IP menos acá. Esta es IP menos. Bueno, ¿cómo analizo esto? Fíjense, acá tengo 0 volt. 0 volt. Epsilon es 0, o sea que acá hay 0 volt. Si acá hay 0 volt, acá termina habiendo, como en el caso anterior, 0 volt. Fantástico. Entonces no hay corriente por acá. I igual a 0. Si no hay en este nodo, fíjense que hay 4 conexiones acá. 1, 2, 3, 4. En esta no hay corriente, en esta no hay corriente. En esta hay corriente, ¿cuál va a ser la corriente por acá? Y tiene que ser esta, porque si no se puede ir ni para allá ni para allá. Acá tengo IP menos. ¿Sí? Esa corriente va a generar una caída de tensión en R2, que es B2 igual a ¿qué cosa? Como está planteada acá, es, y la corriente va para allá, IP menos por R2. ¿Sí? Vuelvo a recorrer esta malla que viene por acá, en este sentido. Epsilon es 0, de menos a más IP menos por R2, IP menos por R2, menos B0 igual a 0. Entonces B0 debido a IP menos es igual a IP menos por R2. Este es el efecto que tiene la corriente de polarización IP menos sobre la tensión de salida. Bueno, y entonces la tensión total debido a IP más e IP menos es solo la debida a IP menos, que es IP menos por R2. Cuando yo quiero en esta topología considerar todos los efectos, tanto de la tensión de offset como de esta corriente, tengo que sumar todo, ¿sí? En el resultado yo no voy a saber si esto, bueno, la corriente de polarización para esta tecnología de transistores bipolares sí sabemos que va, bueno, no va para abajo, va para arriba. Pero de todas maneras tampoco me sirve calcular el valor. A mí lo que me sirve es calcular las cotas, ¿sí? Los máximos valores que esto puede tener. Ni siquiera con polaridad. ¿Por qué? Porque tienen incertidumbre, ¿sí? A mí en mi circuito no me va a interesar saber el valor, sino cómo va a ser ese valor respecto del valor de B0 debido a mi señal, ¿sí? Yo lo que voy a necesitar hacer es que estos residuos sean mucho menores que la tensión resultante de la amplificación que yo quiero, ¿sí? En uno de los ejercicios, ahora no me acuerdo cuál, hay una resistencia que se agrega, que aparentemente no tiene efecto, ¿sí? Si uno mira el circuito, dice esta resistencia no sirve para nada, pero cuando uno considera los efectos de offset, ve que el valor de esa resistencia se puede acomodar para disminuir el efecto que tienen las corrientes en particular las corrientes de polarización. Con la tensión de offset no se puede hacer nada. Pero bueno, en ese ejercicio van a ver cómo la inclusión de una resistencia que aparentemente no tiene ningún efecto puede ayudarnos a reducir las magnitudes de offset.